Hola chicos, buenos días. Hoy estaremos hablando un poco acerca de los diferentes modelos que tiene la didáctica. Ya vimos algunas definiciones acerca de ello. Vimos la definición de pedagogía, didácticas, tanto su origen, bueno, su definición etimológica, como la definición adoptada por la Real Academia y otras tantas definiciones. Vimos lo que era el arte, la teoría, la ciencia, etcétera. Entonces el tema del día de hoy es precisamente ese. Modelos de la didáctica. Habíamos visto que la didáctica proviene de, del griego didaskein, que significa enseñar, y proviene también de didactos, y prácticamente la mayoría de estos tienen como fin eh, el hacer que la educación esté encaminada de la mejor manera para que pueda ser absorbida por los alumnos igual de la mejor manera, ¿vale? Vamos a ver cómo ha ido evolucionando poco a poco lo que es la forma de enseñanza a través del tiempo. Obviamente anteriormente, en la antigüedad, no habían las mismas herramientas que tenemos ahora, pero también veremos que a pesar de que tenemos esas herramientas, no las sabemos aprovechar correctamente. Eh, Tenemos muchísima información al alcance, pero a nosotros no nos gusta, entonces ya es un problema o es una situación particular. No nos gusta investigar, no nos gusta leer, saber, aprender. Eh, a pesar, reitero, de tener todas las herramientas a nuestro alcance, mucho más de lo que lo tenían nuestros padres o abuelos inclusive. El primer modelo que veremos es la llamada escuela tradicional. Esta escuela tradicional se desarrolla en lo que es el siglo XVII, el cual comprende de los años 1601 al año 1700. Esta escuela tradicional tiene como práctica lo que es la autoridad, es decir, la persona que está al frente es quien maneja con total jerarquía lo relacionado a el salón o el aula de clases. No se permitían, por ejemplo, situaciones externas o situaciones que pusieran en duda lo que era la autoridad del maestro. En este caso, tenemos entonces que la práctica escolar estaba regida principalmente por lo que era la figura de autoridad. El maestro era quien tenía o figuraba como poseedor de conocimiento, pero no solamente se enfocaba en lo que era el conocimiento, sino también en inculcar de manera muy reacia o de manera como diese lugar a lo relacionado a la disciplina o el orden y de los métodos. Es decir, él decía o él se encargaba de dirigir a los alumnos como él quería o como él pretendía. No se aceptaba que alguien más viniera y eh, quitara su autoridad. ¿Por qué? Porque se supone que este modelo estaba regido principalmente por la autoridad del maestro, entonces no había alguien de manera como muy específica que pudiera contrariar esa autoridad. Los rasgos distintivos de este tipo
de escuela tradicional, es decir, lo que caracterizaba principalmente a este tipo de escuela, era el autoritarismo, es decir, como ya mencioné anteriormente, el profesor era quien tenía toda la autoridad plena en el aula. Intelectualismo, es decir, entre más sabías o entre más conocimientos adquirías, era muchísimo mejor. Y la disciplina. En este caso, este tipo de modelo se enfocaba única y exclusivamente en la figura de un emisor y un receptor. Si te das cuenta, no existe esa figura de retroalimentación, es decir, el emisor dice algo, el receptor escucha y posteriormente el receptor tiene la capacidad de preguntar o hacer alguna anotación, etcétera. En este caso, eso no existía en este tipo de escuela. Solamente el profesor hablaba, el alumno escuchaba y punto. Si se tenía alguna situación, pues nada, no era como muy bien visto el que el receptor, en este caso el alumno, pudiese contraponer los conocimientos del profesor. ¿Por qué? Porque se supone que es el profesor quien era el poseedor de conocimiento. Actualmente ya con las nuevas tecnologías, pues nada, obviamente uno como profesor no puede saber absolutamente todo y reitero, con las nuevas tecnologías, pues es más fácil conocer de muchas cosas. Igual y algunas cosas que el profesor no sabe, el alumno sí, porque lo ha visto, ya sea en redes sociales, que si te pones atento, pues puedes encontrar muchas páginas o muchos lugares donde encontrar conocimiento, un buen conocimiento. En, reitero, redes sociales, en Google, YouTube, etcétera, ¿sale? Todas esas herramientas que los jóvenes tienen a su alcance. Ay, me sentí muy mayor diciendo eso, pero bueno, así es como funcionaba en esa época. La obra representativa que regía a esta escuela tradicional es la obra o el libro llamado Didáctica Magna. Esta fue escrita en el año de 1657 por Juan Amos Comenio. Eh, es de origen checoslovaco, de la República Checa, y tuvo un papel relevante en lo que es la educación para tener como base el desarrollo del ser humano. ¿Sale? Los componentes principales de este modelo o las palabras clave para eh, conceptualizar este modelo son los siguientes. Le vamos a poner componentes. El primero, aprendizaje. En este caso, el aprendizaje solo se basaba en cuestiones de memorizar y repetir, así como periquitos, sin saber realmente lo que estaban eh, aprendiendo, ¿sale? Otra palabra clave sería enseñanza.
alumno, maestro, objetivos, técnicas y estrategias. Obviamente cada una de estas palabras iba enfocado a lo que esta escuela representaba. Por ejemplo, te decía que el aprendizaje iba enfocada en la acción de memorizar y repetir. La enseñanza era muy cuadrada, por denominarlo de alguna manera, siempre los mismos pasos, al igual que las técnicas y estrategias. Maestro, autoridad principal, el alumno fungía solamente como receptor, como ya lo habíamos visto anteriormente, y los objetivos eran únicamente memorizar, por llamarlo de alguna manera. Entonces, cada una de estas palabras ya las vimos anteriormente. El segundo modelo de la didáctica es la didáctica tecnológica o tecnocrática. Esta forma de enseñanza fue originada gracias al proceso de modernización en los años 50, ¿sale? Anotamos. Y la vamos a definir como conjunto de procedimientos y técnicas derivadas del conocimiento para obtener resultados educativos de manera eficaz. Esto es lo que pretendía este tipo de conocimiento, que el conocimiento fuese, como dice nuestra última palabra, de manera eficaz, es decir, que no solo se tratara de memorizar, repetir, etcétera, sino que realmente ese conocimiento fuese llevado a la realidad de una manera que ayudara al individuo en su vida diaria. Los componentes para este tipo de escuela son enseñanza. En relación a la enseñanza, como ya vimos anteriormente, es una enseñanza eficaz. El alumno va a tener a su alcance material real, material tecnológico, que le va a ayudar a acrecentar sus conocimientos. El maestro ya no funge como una autoridad, sino como un guía, ¿sale? Es decir, cómo puedes realizar cierta acción, qué es lo que puedes hacer, etcétera, pero ya no te va a indicar tal cual lo que debes o no debes de hacer. Los objetivos y técnicas, o al menos los objetivos, no han cambiado en relación a la educación. Los objetivos van a seguir siendo los mismos, que es que el alumno obtenga un conocimiento. En relación a las técnicas, pues ya lo vimos, que son las técnicas tecnológicas. Y las estrategias obviamente va a depender de la tecnología que el alumno tenga a su alcance. Anotamos cada una de las citaciones que colocamos acá, ¿sale? Para que no haya confusión. Si nada más lo dejas así como el listado que tengo acá, te va a quedar lo mismo en componentes aquí y acá y no vas a saber qué onda, ¿sale? Entonces, te recomiendo que vayas anotando concepto por concepto en cada uno de esos elementos. Y por último, tenemos lo que es la didáctica crítica. La didáctica crítica surge a principios del siglo XX, cuyos precursores son nosotros habíamos hablado de Descartes, que es René Descartes, en, anteriormente y en otras materias, inclusive creo que lo vimos en filosofía. Ellos fueron
¿cómo llamarlo? Inspiración, por decirlo de alguna manera, de Immanuel Kant, que igual ya habíamos visto anteriormente. Enfocándonos a lo que es nuestro país en México, este tipo de conocimiento o de escuela se empieza a implementar en los inicios de los años 80. Se tomaba al alumno como un simple objeto de enseñanza y no como un sujeto que aprende y razona, es decir, el profesor únicamente hablaba. Este es el alumno. Tiene cara de malo el profesor. Solamente hablaba y el alumno lo único que debía hacer era absorber los conocimientos que el maestro le indicaba. ¿Sale? Entonces en México eh, funcionaba de esa manera, años 80. Los componentes son aprendizaje, el tipo de aprendizaje, ya lo vimos, simplemente intentar que el alumno absorbiera la información. La enseñanza era prácticamente muy similar a lo que era la escuela clásica. El alumno absorbía y el maestro eh, hacía la función de concientización hacia el alumno, es decir, debes aprender esto, debes, ¿vale? Pues nada, hasta acá nuestro video de hoy. Ya sabes que tus notas lo mejor posible, lo más suelta que puedas, lo más completa que puedas, porque luego solamente escribes lo que yo tengo acá y eso es incorrecto. Le debes anotar igual algunos de los conceptos o situaciones que voy mencionando durante el transcurso del video. Eh, Nos leemos, ya sabes, por WhatsApp. Si tienes alguna duda, comentario, sugerencia, etcétera, mándame mensaje para estarlo checando, ¿sale?